El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría de nuevo. Les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridas hermanas, hermanos, la celebración de la solemnidad de Pentecostés se debe constituir como el inicio de una nueva vida, no solamente para las personas de forma individual, sino también para esos colectivos humanos que creen en Cristo, partiendo por la familia, por la iglesia y por supuesto por los países, los lugares, las culturas en las que nos consideramos cristianos. No puede quedarse, decía en las Eucaristías que el Señor me ha permitido celebrar antes de esta misa de 11, no puede quedarse solamente en el recuerdo, en la remembranza de algo pasado, que muchas veces eso nos sucede. Cuando celebramos las cosas, celebramos solo como el recuerdo de algo que se vivió, pero que ya no se vive. En cambio, el misterio de la resurrección, el misterio de Pentecostés, tienen que ser una actualización de la acción salvadora del Señor. Este enredo de palabras, queridos niños, lo van a entender facilito con el ejemplo. A ver, ¿ustedes han visto las fotos de papá y mamá cuando se casaron? ¿Cómo están en la foto? Hechos un sol. Felizotes, ¿no es cierto? Alegres, mostrando la muela. ¿Sí les han visto ahora de vez en cuando pelean, la cara que tienen? Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo saben estar? Bravísimos. Hechos un tispo, decimos acá, ¿no? Un oso. Serios. Con cara brava, ¿no? De esas que se corta la leche cuando se toma en la mañana. Porque está hiriente. Pues es precisamente porque no hemos entendido que el matrimonio no fue un evento que pasó y hay que recordarlo. Tal vez mirando con nostalgia la foto, ¡ay, qué feliz fue en esa época! Sino tiene que ser la actualización del amor, del perdón, de la comprensión, de la felicidad. El que se queda en el recuerdo ya no vive y puede ser maldita la hora que me casé. Pero el que actualiza el amor puede decir, no ha sido fácil, pero aquí estamos juntos. Si no me equivoco, ya hay aquí celebrando 60 años una pareja. 60, ¿no? ¿Dónde están? Acá atrás. Indíquenme, pues díganme, aquí estamos. Denles nomás aplauso, denles aplauso. Eso es alegría para la iglesia, pero eso es vivir, pues. Ya los que se quedaron en el año, de nada sirvió la fiesta, de nada sirvió las fotos. Los que se quedaron en los 3, de nada sirvió ni siquiera las guaguas, porque de pronto hasta por eso pelean. Actualizar el amor en el perdón, en el diálogo, en el corregirse, en el caerse y tomarse de la mano y continuar caminando, sabiendo que Dios está con nosotros. Allí está la actualización. Por eso no nos podemos quedar ni con la Pascua, ni con Pentecostés, como algo que pasó y que solo recordamos. Le vestimos al cura de rojo, soy un cura colorado.
y ya la próxima semana me vuelvo inmaduro porque me pongo de nuevo verde. No, tiene que ser un compromiso, repito, de actualizar la salvación. Y voy a indicar en qué aspectos el Pentecostés. ¿Qué trae Pentecostés? Primero, la experiencia de un Jesús resucitado entre nosotros, que tal vez no lo miren nuestros ojos, que tal vez no lo toquen nuestras manos, pero que lo podemos sentir actuando, dando vida, vivificando nuestro ser, nuestra iglesia. El culmen de la Pascua, y por eso hoy termina la Pascua de este año, el culmen, la culminación de la fiesta de la Pascua es Pentecostés, porque es la acción de Dios, ya no en Jesús de Nazaret, sino en la iglesia, en cada uno de los hombres que en medio de sus situaciones especiales pueden vivir según la voluntad de Dios, guiados y llevados por su Espíritu. ¿Por qué digo según sus situaciones especiales? Porque el Espíritu Santo no le va a decir lo mismo al padre Marcelo que lo que le dice al hermano, que lo que le dice a la pareja, que lo que le dice a la niña. El Espíritu Santo a cada uno les responde según su necesidad, porque Dios es así. Es el Padre atento, es el Dios bondadoso que siempre está escuchando, mirando a su pueblo. Entonces, en las circunstancias concretas, Dios trae respuestas, trae vida, trae perdón, trae alegría, trae esperanza, trae conversión. ¿Cuáles son las circunstancias que podemos expresar a grandes rasgos así en nuestra vivencia de país, de mundo y de familias hoy? Voy a decir algunas. Sé que algunos se identificarán con lo que el padre Marcelo dice en esta mañana, y habrá otros pues que no se identifiquen porque serán cosas diferentes, pero lo que el padre Marcelo va diciendo de pronto les va situando a otras personas frente a la realidad que ellos en cambio están viviendo. Es innegable, y podemos ir haciendo un paralelismo, cómo estaban los discípulos, cómo estamos nosotros hoy. Veamos a los discípulos. Los discípulos estaban tristes, y estaban tristes porque habían perdido a su maestro, y estaban tristes porque la muerte tocó las puertas de su grupo, y estaban tristes porque experimentaron la burla, la persecución, el dolor. Estaban tristes también porque aquellos a quienes habían ayudado y habían servido tal vez son los que ahora les perseguían. Estaban tristes porque su vida estaba en peligro. Estaban tristes porque creían que Cristo ya no estaba con ellos y les había dejado. Estaban tristes porque había un pueblo que sufría. Que no se nos olvide que la salvación no era solamente para Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Andrés, Bartolomé, Tadeo, Mateo. No era solamente para los discípulos, y me quedaron faltando unos 4 o 5 por decir. También me olvidé cuáles son todos, ¿no? Y a cabeza vieja del cura. Pero no era solo para ellos. La salvación que ellos habían encontrado en el Mesías, en Jesús, se supone que era para un pueblo que no estaba feliz. Como tampoco está hoy feliz el mundo. Aunque se celebren carnavales y fiestas todos los fines de semana y se nos venga un mundial y mucha gente ría, pero la verdad es que el mundo no está sufriendo felicidad. El mundo está sufriendo dolor. Tenemos el dolor de la muerte, de una pandemia que no ha pasado, y cuando parece que el COVID ya medio empieza a tranquilizarse, asoma el mono ¿no? El mono dudoso. y encima de todo, rebrotes de COVID. He leído datos que aquí en el Azuay está aumentando un poquito, ¿no? Dios no quiera que nuestros encuentros, por eso es tan necesario seguirnos cuidando. Pero el dolor está. ¿Cuánta gente ha perdido seres queridos? Esta semana me ha tocado acompañar de cerca a 3 personas cercanas a la parroquia, cercanas al cura como persona, y que sienten el dolor de enterrar a las personas que aman. Eso no es fácil. Hay dolor, aquí debe haber algunos de esos casos. La enfermedad no se ha ido, no es solo el COVID, hay el cáncer, todo, y siguen los hospitales sin medicinas, y siguen faltando espacios, faltando camas, faltando profesionales.
son cosas que duelen a la gente. No hay trabajo, no hay comida, la inseguridad que avanza, una cosa tremenda. Esa es la realidad del mundo y del país. La guerra que sigue fraguándose, las luchas locas entre ideologías, un país en el que todos los días se destapa corrupciones, corruptelas, amarres, una confrontación. A veces me parece que nuestro país está en la etapa de la Torre de Babel. ¿Cuánta falta le hace un Pentecostés? ¿Por qué digo en la Torre de Babel? Porque la Torre de Babel muestra la grandeza del hombre que quiere hacer algo y que se termina desplomando porque cada uno habla el lenguaje de su corazón. El que está lleno de odio, el que está lleno de ambiciones, lleno de buscar su propio bien y que no puede dialogar con el otro porque no se entiende. Y hablando una misma lengua, somos incapaces de comprendernos y nos confrontamos que el partido tal, que la izquierda, que la derecha, cuando para mí personalmente no creo que hay izquierda ni derecha. Hay gente buena y hay gente que no está actuando bien. Hay gente honesta y hay deshonestos. Hay gente que piensa en el bien común y hay gente que piensa solo en sus bolsillos, miserablemente condenando a otros. Es la realidad de un país, con todas las consecuencias que traen esas, unas maquiavélicamente concebidas, haciendo y entregando a nuestra sociedad al vicio, a la violencia, a las bandas, a la delincuencia, al narcotráfico, y con una ley que no castiga ni protege a nadie, sino que más bien ha dado arbitrio para que el malo haga lo que le dé la gana, porque sabe que si la ley no le condena, mucho menos el juez a quien se puede comprar. Esa es la realidad de dolor de la gente que ya no puede salir, de la gente que ha perdido seres queridos, de la gente que ha visto a su hijo, un niño de 14 años, herido y lastimado por robarle un celular, o de quienes por allí mataron en un vehículo, etcétera, etcétera. Y no me vengan con la tontera, pero es que ellos han sido malos, ese también ha estado. Sea lo que sea, esa no es la norma de Dios. Es un mundo de tristeza. Y me imagino que el diablo también sigue actuando en los hogares. También no ha de ser que porque hay COVID ya la gente dejó de mocear. Lindo fuera, ¿no? Yo creo que hay que hablar con los chinitos para ver si por ahí surge un virus de, ¿cómo se dice? En que nos digan, verán, hemos descubierto la cepa del virus que mata a todos los infieles. O que lo descubran en Rusia, en Alemania, o aquí en el Ecuador fuera bueno. Para que nadie traicione. Bueno fuera, no. No, padre, está diciendo alguien ahí. No, padre. Pero si ese virus mata, pues. Sigue habiendo. Y hay dolores de hogares que se separan. De hogares tristes. Estos días me he pasado confesando. Ha sido una semana entera de confesiones a niños. A veces pensamos que los niños pequeños no entienden nada y son indiferentes. Mentira. Cómo sufren por el dolor de sus padres, cómo sufren por las peleas de sus padres, cómo sufren por las traiciones de sus padres, cómo sufren por el dolor de saber que hay una palabra que se llama divorcio. No tienen idea cómo sufren. Que no les digan es una cosa. Muchas veces por miedo, porque no hay la confianza, o porque, como diríamos, mal sin remedio. Pero cuando abren el corazón ante un extraño que es el cura, es increíble que esos pedacitos de seres humanos pequeñitos estén experimentando ya tanto dolor. Allí está, es la realidad del mundo. Es la realidad del Pentecostés de esa época también. Ese pueblo también era esclavizado. El pueblo de la época de Jesús y de los discípulos era un pueblo esclavo. Era un pueblo en el que habían fariseos y habían Herodes vendidos al imperio, que vendían sus conciencias para ellos tener oro, para tener vino y para tener fiesta, mientras el pueblo sufría el dolor. Y habían hogares despedazándose, hordas de leprosos y de enfermos condenados a morir, cantidad de niños y de viudas que no tenían el pan, el sustento de cada día, campesinos, obreros rechazados por la condición de lo que hacían, mujeres segregadas por su condición de ser mujeres. Ese era el dolor. Y para ellos parecía que había llegado la salvación y de pronto Jesús ya no está. Como para nosotros también, ¿no? ¿En dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Y ahí viene el Pentecostés a mostrar qué puede hacer para traer esperanza. El Jesús resucitado. Y es lógica la revelación de Pentecostés de hoy. Muy linda.
para transformar afuera, para cambiar a otros que aunque piensen diferente, que aunque tengan un color distinto de piel, una raza, una cultura y hasta una religión distinta, pueden entender el lenguaje de Dios que busca el bien de su ser amado, que es su Hijo. Eso pasa hoy en Pentecostés. Cuando están los discípulos, empieza la transformación en ellos, de ahí para salir a los otros que son diferentes. Entonces, si aplicamos nosotros, también nosotros, los que hoy tenemos miedo, los que tenemos vergüenza, los que nos encerramos en nosotros mismos, los que estamos viendo con sufrimiento lo que pasa en el mundo, en nuestra familia, y estamos aquí medio inseguros, sin encontrarnos claramente con Dios, hoy el Señor quiere hacer su revelación, que el Espíritu de Dios quiere descender sobre cada uno de nosotros para empezar la conversión de nuestra propia vida. Ahí empieza el cambio, no afuera, cambio de vida para nosotros. Contaba anoche que un niño me dice a mí: oiga, padre, sobre usted todavía no ha descendido el Espíritu Santo. Y yo entre mí digo: tan mal cura soy, pues no, para que no le vea el Espíritu por ningún lado, siquiera la lita, digamos, en son de chiste, ¿no? Lo que pasa es que este niño había mirado un dibujo de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y allí también había habido la aplicación de cómo hoy el Espíritu Santo unge a los religiosos. Y ahí había una serie, es un catecismo viejo, me imagino, de la abuelita, ¿no? En el que encuentra que había unos monjes, unos dominicos, me imagino, que tenían la tosura. La tosura es el coco pelado, llamémosle así, ¿ya? Pelada la cabeza así, y ve, entonces ha visto que están las lenguas de fuego encima de las cabezas de los monjes, ¿no? Y claro, el padre Marcelo todavía tiene pelo. Entonces, por eso es que el niño decía: sobre usted no ha descendido el Espíritu Santo. Pensó que en su cabeza de guagua habrá pensado que las lenguas de fuego le quemaron el pelo, ¿no? De pronto nosotros seguimos esperando al Espíritu así. No. Estas son teofanías, revelaciones del Señor, manifestaciones del Señor en las que se utiliza signos que están presentes en el Antiguo Testamento, están presentes en el paso del Mar Rojo, están presentes en el monte Sinaí, en la entrega de la ley, ¿no? Allí está presente estos signos: el fuego, el viento, el terremoto. Pero no implique eso. Yo no quisiera que haya un terremoto hoy día de Pentecostés aquí. Pobres de ustedes, salen como locos, y yo que estoy en medio de gente sería el último en salir. No se trata de eso. A ver si entendemos. ¿Qué hace el fuego? Purifica, transforma. Lo que el fuego coge, destruye lo que es y pasa a dar una identidad de algo nuevo. El fuego del amor de Dios debería quemar al hombre viejo, al hombre pecador, al hogar destruido, a la sociedad corrompida, que no ama, que no es capaz de pensar en el bien del otro. Debería haber un terremoto, pero el terremoto de conciencias que sacuda a las personas de nuestro país y nos invite a pensar que hasta cuándo vamos a construir torres de Babel que nos separan y que nos dividen. Tendría que haber un terremoto que sacuda al legislativo, al ejecutivo y al judicial y dijeran: ya cansémonos de mirar cada uno por nuestros intereses. Hay 16 millones de personas que dependen de nuestro diálogo, de nuestra decisión para vivir mejor, con dignidad, como hijos de Dios, al menos como seres humanos, si no creen en Dios. Hace falta ese Pentecostés, un terremoto, un viento que nos lleve hacia otros horizontes, hacia otros anhelos, hacia pensar en cosas diferentes a las que vivimos pensando. Son teofanías, repito, revelaciones, manifestaciones de Dios a través de las cuales Dios les cambió a estos discípulos. El cobarde de Pedro y sus amigos ya no se escondieron, salieron a enfrentar los problemas, ya no estuvieron con miedo, o el miedo se transformó en esperanza y valor, y aunque todos ellos terminaron crucificados, decapitados, apedreados,
pero fueron capaces de decir la verdad, y sobre su sangre y su simiente creció la nueva iglesia, siendo constructora también de esperanza. Necesitamos hoy también que nos cambie por dentro y nos haga personas que no nos encerremos en nosotros mismos, que no pensemos en que si estoy bien yo y los 4 que me rodean, todo el mundo está bien. No, Señor, el mundo no está bien, las cosas no están bien. Tenemos que salir de mirar nuestra nariz para mirar allá afuera del templo, allá afuera de la casa, allá afuera de mi trabajo, y mirar que hay otras personas, otros seres humanos que necesitan de un Dios que cambie la vida. Cambiando yo puedo ir a cambiar afuera. El Espíritu Santo mueve a los discípulos con la tarea y la misión, y es lo que Jesús les dice hoy: vayan y hagan discípulos, vayan y entreguen el Espíritu Santo, perdonen los pecados. El perdón de los pecados no se hace con un borrador, ni solo con el signo de hacer así, se hace desapareciendo al pecado. ¿Cómo te perdonas o sientes que Dios ha perdonado el pecado de tu vida? Cuando tú cambias. Yo miento, Dios me absuelve, pero dejo de mentir, porque si sigo mintiendo ahí no hay perdón. Perdón y remisión van de la mano. No se trata de decir perdón con palabras y seguir haciendo las mismas cosas. ¿Qué frutos trae Pentecostés? Pues 3 voy a hablar. 1, que es muy importante, entender la paz. La paz. Allí donde hay un espíritu, donde la gente deja de guiarse por su propio espíritu, por su espíritu del mal, por el espíritu de sus ambiciones, el que guíe es el Espíritu de Dios. Y cuando guíe el Espíritu de Dios ya deja de haber confrontación, porque si el mismo espíritu me guía a mí y es el que le guía a usted y es el que le guía a ustedes, eso nos une, no nos separa. En cambio, cuando cada uno tiene su propio espíritu malévolo y quiere hacer lo que le da la gana, ¿cómo terminamos nosotros? Enfrentándonos. Y eso no tenemos que verlo a nivel país, a nivel mundo. Basta con que lo vean a nivel de casa. Si el hermano y el otro hermano miran cada uno con su espíritu de ambición, se terminan enfrentando y convirtiendo en enemigos. Y los que engendraron guaguas un día también en enemigos que se insultan, se ofenden y terminan en los tribunales peleando como enemigos, aunque un día se hayan casado jurándose amor. ¿Vieron estos 2 famosos artistas que está de moda? ¿Cuánta importancia se da a la pelea de 2? Me estoy refiriendo al que hizo Los Piratas de no sé qué y la chica esta del Aquaman, no sé qué. O sea, ¿qué importancia le dan a la pelea de dos cuando la pelea es la misma que se da en todo lado? Pelean por las cosas, pelean por los golpes, pelean por las ofensas, porque no depusieron su actitud. Solo donde está el Espíritu de Dios hay paz. Tal vez no tienes el Espíritu de Dios, por eso vives guerreando en tu propia casa. Guarda la espada, pídele al Espíritu de Dios que te dé amor, es el segundo elemento. El lenguaje que hablan los discípulos, para mí, que me perdonen mis hermanos teólogos que saben mucho más, pero yo tontamente digo, ¿cuál es el lenguaje que entendieron los medos, los partos, los elamitas, los de Mesopotamia, los del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de todos estos lugares? ¿Cuál era el lenguaje que entendieron? Si cada uno tenía su cultura, cada uno tenía su propia lengua, ¿cuál es el lenguaje que entendieron? El lenguaje del amor de Dios, ese que no necesita palabra, el que frente al llanto es consuelo, el que frente al dolor es sanar, el que frente a la ausencia del otro es compañía, es el amor de Dios, el que puede hacer que una persona herida se sienta amado por quien le sana, el que puede sentir que cuando tiene hambre hay alguien que es capaz de compartir lo mucho, lo poco que tiene para apaciguar su hambre. Ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje que debemos tener los cristianos. No se trata de eso con el perdón de alguien si ha tenido esas experiencias sobrenaturales de hablar en lenguas. Pero si hablas en lenguas y nadie te entiende y sigues peleando en la lengua que todos te entienden, entonces no has entendido la presencia del Espíritu Santo. La glosolaia no es que shamana, no sé cuánto, no. Se trata de con quién te puedes entender, decir, a ver, ya, tranquilicémonos, baja la voz, que yo también bajo, a ver, busquemos soluciones al problema. Porque si de nuevo voy hablando un lenguaje raro y en la casa llego y en el lenguaje que sí me entiendo me doy el último round en la noche, ¿de qué te sirvió hablar eso en el grupo de oración? Por favor. Entonces, el amor, paz,
amor son dos cosas fundamentales para entender la tercera de la presencia del Espíritu Santo. Entender que el Espíritu Santo, como uno de los frutos que nos da, es sabernos hijos de Dios. Hijos de Dios. El que lleve el Espíritu de Jesús resucitado se sabe hijo de Dios. Y por ende, si yo sé que tú tienes al Espíritu y yo lo tengo, ¿qué somos nosotros? Hermanos en Dios. No podemos estarnos viendo como enemigos, no podemos estarnos viendo como extraños. ¿Qué falta le hace al mundo? Repito, Pentecostés hoy, para que hablemos el lenguaje del amor, para que haya paz, para que nos sintamos hermanos. ¿Qué falta le hace un Pentecostés a este país? Pero sobre todo, hermanitos queridos, ¿qué falta le hace el Pentecostés a nuestra vida? No en un día, no en este domingo, sino todos los días que sintamos que Jesús resucitó y nos resucitó a la nueva vida. Que así sea. Y que por la intercesión de nuestra Madre el Señor les colme de bendiciones a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.